¿La inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a los psicólogos? ¿Realmente la psicología es una rama que tiene futuro en un mundo en el que la inteligencia artificial está cogiendo gran fuerza y gran influencia? Esta y algunas otras preguntas son las que voy a intentar responder en este nuevo episodio del podcast Emotivamente. Vamos a hablar precisamente de la inteligencia artificial y de qué manera nos puede afectar como sociedad y precisamente cómo nos puede afectar a nivel psicológico y en el propio trabajo de los psicólogos. Pero lo primero de todo me quiero presentar. Mi nombre es Marc Rodríguez de marcrodríguez.com y yo soy psicólogo especialista en inteligencia emocional. Este episodio me toca realmente porque además de ser mi profesión, mi pasión, lo que más me gusta y a lo que me dedico, y ayudo a muchas personas a transitar por momentos complicados o mejorar su vida en general, la inteligencia artificial ha entrado como un elefante en una cacharrería y ha revolucionado un poco la propia sociedad, ¿no? La manera en la que nos comunicamos, cómo realizamos los trabajos, las tareas, los documentos. Y creo que es interesante pararnos un momento, tomar este tiempo, este espacio para hacer una serie de reflexiones. Y en el episodio de hoy es precisamente de lo que vamos a hablar. Vamos a tratarlo esto principalmente en tres bloques. En el primer bloque vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y la evolución de la psicología propiamente. En el segundo bloque vamos a hablar del impacto de la inteligencia artificial en el propio trabajo de los psicólogos, como es mi caso. Y por último, yo creo que es interesante abrir un debate acerca de la ética y las limitaciones de la inteligencia artificial en la psicología. Primero de todo, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es que ¿puede la inteligencia artificial reemplazar a los psicólogos? Pues antes de poder responder a esa pregunta, creo que primero debemos tener una comprensión profunda acerca de lo que implica la inteligencia artificial. Para entender, para comprender cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo de la psicología, primero deberíamos retroceder un poquito y explorar la propia evolución de la inteligencia artificial. Piensa que la inteligencia artificial hace unos años, yo recuerdo cuando era pequeño, en películas como Terminator, por ejemplo, como Matrix, es decir, ya hace años que se tiene cierto temor, cierto nervio, cierta preocupación acerca de las implicaciones y de lo que puede llegar a generar como sociedad y como humanidad la propia inteligencia artificial. Es decir, no es un tema que sea nuevo. Pero, ¿cuál es el punto interesante? Y es que aquello que nos daba tanto miedo, sobre lo cual especulábamos, que teníamos idea, que si las máquinas algún día se van a girar en nuestra contra, que si las máquinas algún día se van a rebelar contra nosotros. Pues bueno, la realidad es que esa ciencia ficción que hace años nos parecía imposible cada vez se acerca más. Hoy en día hemos podido ver cómo la inteligencia artificial se infiltra en muchísimos campos, ¿no? Y la psicología, obviamente, no es uno de esos campos que queda exento de los efectos de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial abarca desde el análisis de grandes conjuntos de datos hasta la creación de terapias virtuales. Piensa que la inteligencia artificial está demostrando ser una gran herramienta para comprender y abordar los diferentes aspectos de la mente humana. Al final piensa una cosa, todo lo que los seres humanos creamos, las máquinas que creamos, todo lo que creamos normalmente lo hacemos por observación y por replicación. Es decir, un helicóptero, por ejemplo, no surge de la nada. Un helicóptero simula en cierta manera, pues por ejemplo, en la manera de volar de una libélula. Un coche, pues no deja de ser un medio de transporte que lo puedes pensar a partir de un caballo, del movimiento. Es decir, la imaginación humana es infinita, pero siempre necesitamos cierta inspiración y cierta observación. ¿A qué me vengo a referir con esto? Que la inteligencia artificial no deja de ser una cierta réplica del funcionamiento del cerebro. ¿Qué pasa? Que gracias al aprendizaje de esta inteligencia artificial va muchísimo más rápido que nosotros y los algoritmos son realmente potentes. Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial de algoritmos para el aprendizaje automático y para automatizar o realizar análisis de datos clínicos. ¿Qué pasa? Que puede ser muy interesante, por ejemplo, en datos clínicos, porque la inteligencia artificial nos va a reducir muchísimo el tiempo en encontrar patrones, correlaciones, en poder agrupar categorías, es decir, nos permite quizás hacer diagnósticos más precisos y más personalizados. Quizás la pregunta inicial de este podcast era un poco pretenciosa, en el sentido de que
parece que la inteligencia artificial vaya en contra de nosotros o que nos esté quitando parte de humanidad. Ayer estaba en la asamblea de la sección de psicología coaching, de la cual pertenezco como junta directiva, y Oriol Lugo, un gran profesional, hacía una conferencia y él comentaba, salió a colección, ¿no? Un tema candente, como te decía. Oye, ¿realmente la inteligencia artificial es algo de lo que nos debemos preocupar? ¿Es algo que deberíamos como psicólogos temer en cierta manera? Y él decía, y coincidía con diferentes eminencias como Stephen Palmer, por ejemplo, que la inteligencia artificial quizás no sea un sustituto, no por ahora, pero sí un complemento. Como te decía, la inteligencia artificial nos ayudará a poder establecer patrones, a poder revisar datos clínicos, hacer diagnósticos más personalizados, en el sentido de que, por ejemplo, si tú y yo tenemos una terapia, una sesión de consulta, de terapia o de coaching, de lo que sea, yo, con tu consentimiento, obviamente, podría grabar esa sesión, ese trabajo que hemos hecho conjuntamente en consulta, y después ese audio lo podría compartir con una inteligencia artificial que me hiciera una transcripción, y a partir de la transcripción buscar ciertos patrones, ciertas correlaciones. Si yo, por ejemplo, tengo un histórico de 10, 12, 15, 20, da igual, las consultas que hemos tenido tú y yo, le he compartido a esa inteligencia artificial los audios, los han transcrito, yo le puedo coger a esa inteligencia artificial y decirle, oye, de estas 15 consultas que te he transcrito y te he compartido, quiero que me busques patrones, quiero que me busques correlaciones, quiero que me busques cosas que se repitan, de ahí los patrones, y que me expliques un poco con qué se puede relacionar. ¿Significa esto que yo como psicólogo me tengo que lavar las manos y tengo que aceptar lo que la inteligencia artificial me da? Obviamente no. Y cualquiera que crea que eso es lo correcto, yo creo que no tiene ni sentido que siga escuchando el podcast. ¿A qué me refiero? Nada ni nadie podrá sustituir el trabajo de un ser humano, porque hay muchísimos matices de contexto, de entornos situacionales, que solamente un profesional con experiencia y formación puede discernir. Es decir, la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, la costumbre, casi del oficio, la inteligencia artificial nos dará una información, nos dará unos análisis, nos dará una estructuración de la información, y luego seremos nosotros, como profesionales, entre los cuales me incluyo, quien debemos valorar si esa información realmente nos sirve, si esa información es valiosa, si esa información tiene sentido, si realmente lo que nos está devolviendo tiene algún sentido o no. Si, por ejemplo, yo le comparto esas 15 consultas y me establece un patrón que no tiene ningún tipo de sentido, yo no lo puedo tomar como válido. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, quien está frente a frente con ese cliente, con ese paciente, como lo queramos llamar, soy yo, y es mi bagaje como profesional, mi formación y mi propia inteligencia emocional que he trabajado y desarrollado durante los años, la que va a determinar realmente la que yo considero y la que yo creo, bajo mi criterio, que es la mejor solución, o las herramientas técnicas o consejos que deba darle, en este caso, al cliente o paciente. Por lo tanto, yo creo que conforme vaya evolucionando la inteligencia artificial, a día de hoy no creo que en ningún caso pueda sustituir a un psicólogo, porque el trabajo del psicólogo va mucho más allá que simplemente escuchar información y relacionarla. Va muchísimo más allá. No hablemos ya del vínculo terapeuta-paciente, cliente-psicólogo, como lo quieras llamar, y ya sabes que son términos que no me gustan demasiado, pero es para que nos entendamos y para que tengamos contexto. Hay muchas cosas, hay una vinculación, hay unas hormonas, hay muchas cosas que no se pueden transmitir a través de la inteligencia artificial, y creo que ese toque humano cada vez se va a valorar más. ¿Por qué? Porque es cierto que hemos venido de una etapa de pandemia, de estar todos separados, de no poder reunirnos, y como decía, por ejemplo, ayer que estuve en la asamblea, se notaba esa gran necesidad que tenemos de conexión, de compartir, de reír, de abrazarnos, de tocarnos, de mirarnos a la cara. Todo eso es algo que no puede sustituir la inteligencia artificial, como mínimo, por lo menos, no hoy, a 2024, junio de 2024, que te estoy grabando este episodio, y que aprovecho ya para agradecerte que estés escuchando, y que si te está gustando le dejes tus 5 estrellas en Spotify, o tu me gusta y tu suscripción en YouTube. Una vez hablado un poquito de la inteligencia artificial y un poco su evolución, y del paso desde esa ciencia ficción de hace unos años de las películas a una realidad que tenemos enfrente de nuestros ojos, ¿qué impacto puede tener en concreto la inteligencia artificial en el trabajo de los propios psicólogos? Bueno, ¿qué significa esto para los psicólogos?
Realmente, ya hemos respondido un poquito a estas preguntas, ¿no? Pero ¿realmente están en peligro los psicólogos para ser reemplazados por máquinas? Es una pregunta compleja porque sí que es cierto que la inteligencia artificial puede automatizar ciertos aspectos, pero al final, como te decía antes, la parte de la empatía, de la intuición, la capacidad de establecer relaciones significativas, una vinculación positiva, son habilidades que los psicólogos traemos a la mesa, que no es algo que la inteligencia artificial pueda sustituir. Piensa que eso está totalmente fuera de alcance de la inteligencia artificial y además no somos datos, no somos únicamente lógica, es muy complicado, ¿vale? Nos cuesta a los propios seres humanos, nos cuesta comprender las emociones y nos cuesta entender realmente cómo funcionamos, qué es lo que hacemos, por qué sentimos lo que sentimos. Si ya nos cuesta a nosotros, si ya te cuesta a ti, si ya me cuesta a mí y eso que me dedico a esto, ¿cómo vamos a hacer que una inteligencia artificial sea realmente capaz de comprender lo que realmente estamos sintiendo? ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones, y esto me lo encuentro en consulta habitualmente, que las personas no necesitas que te digan lo que tienes que hacer. Tú ya sabes lo que tienes que hacer, tú ya sabes el paso a paso que tienes que seguir. No necesitas la respuesta, necesitas a alguien que te apoye, que te dé soporte, que te diga, oye, confío en ti, estoy orgulloso de ti, yo sé que puedes, si ocurre cualquier cosa, cuenta conmigo. Es un soporte que yo doy a las personas que deciden trabajar conmigo y hacer sus procesos conmigo y que me agradecen mucho. Y eso, una inteligencia artificial no va a tener esa intuición, no va a tener esa mano izquierda, como siempre me decía mi abuelo, de saber en qué momento tengo que dar una respuesta, tengo que dar una solución y en qué momento simplemente tengo que callar, escuchar y darle lugar a esa persona, darle el lugar a esa persona de que exprese sus emociones y de que pueda compartir lo que siente. Entonces sí que creo que eso es algo que queda muy lejos de la inteligencia artificial y que al final entre los seres humanos hay una parte de química, de conexión, de emoción, de intuición, de que no puede haber con una máquina. Por más que una máquina te dé unas respuestas correctas, quizás no te va a dar las respuestas que necesitas escuchar. Y por más correctas, plausibles y válidas que sean las respuestas que te pueda dar una máquina, esa conexión, ese tacto, ese latir, ese sentir, nunca se va a poder sustituir. Por lo tanto, yo puedo entender que haya cierto temor, que haya cierto nervio, que haya cierta incertidumbre acerca de, oye, ¿qué va a pasar con el trabajo? Si tú le planteas una situación a una máquina a nivel de complicación psicológica y te puede dar una respuesta muy cercana a la que te daría un profesional de la psicología, bueno, pero es que creer que el trabajo de un psicólogo es únicamente dar respuestas a una problemática es que no ha ido a hacer un trabajo con un psicólogo, o no por lo menos con un psicólogo lo suficientemente profesional, o que no es psicólogo. Porque la psicología, la psicoterapia, el trabajo de un psicólogo abarca mucho más que simplemente dar respuestas y decirte, pues oye, esto por aquí, esto por allí. Va de vinculación, de conexión, hay muchísimo implicado. Piensa que cuando yo termino un día de que ha estado repleto de sesiones, realmente termino agotado física y mentalmente, porque requiere de un gran esfuerzo y una gran conexión poder ayudar a las personas a transitar esos momentos complicados de la vida que, ojo, no únicamente te pasan a ti, me pasan a mí y nos pasan a todos. Dicho esto, abrimos el debate y afrontamos el bloque 3, la ética y las limitaciones de la inteligencia artificial en la psicología. No podemos hablar de psicología, no podemos hablar de inteligencia artificial, no podemos hablar de estos mundos tan complejos y tan amplios sin nombrar a la propia ética, ¿no? ¿Qué pasa con toda esa privacidad de los datos con los pacientes? ¿Cómo podemos garantizar que esa inteligencia artificial no cae en sesgos culturales, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial es algo que de un inicio se ha programado por una persona. Entonces, si esa inteligencia artificial empieza a aprender realmente de verdad, también tendrá sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos, como hemos hablado en algunos otros episodios del podcast, son esos errores de procesamiento de la información que tiene nuestro cerebro. Entonces, si esa inteligencia artificial es tan eficiente y es tan buena aprendiendo de nosotros, de cómo actuamos, de cómo reaccionamos y de cómo nos comportamos, es posible que la propia inteligencia artificial empiece a tener sus propios fallos, empiece a tener sus propios sesgos cognitivos, e incluso pueda llegar a realizar sus propias conclusiones o incluso caer en comportamientos extremistas. Y
no menos importante, ¿qué pasa con la privacidad de los datos de los pacientes, de los clientes? Porque yo tengo mis datos, todos los datos, toda la privacidad, toda la confidencialidad la doy yo. Y yo me aseguro de que las historias clínicas y todo lo que yo tengo de los pacientes, de los clientes, lo tengo guardado bajo mi responsabilidad. Pero en el momento en el que yo, como te explicaba antes, por ejemplo, le comparto la transcripción de una sesión con la inteligencia artificial, oye, ¿quién posee realmente esa transcripción? Es decir, la información que me ha compartido mi paciente, mi cliente, en total confianza, en total confidencialidad, ¿qué pasa con esa información? Porque me la ha explicado a mí de forma totalmente confiada y privada. Y no quiere saber, y no quiere que nadie más sepa eso. Hay una confidencialidad absoluta. De hecho, en cierta manera somos como un confesionario, ¿no? Aparte de eso, no hay que dejar de olvidar las limitaciones que tiene la inteligencia artificial. O sea, los avances en inteligencia artificial han sido espectaculares, son impresionantes, pero la realidad es que la experiencia humana es única para cada persona. Yo pienso que el trabajar la mente de cada persona es prácticamente una labor, una tarea de artesanía pura, porque cada persona está moldeada, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos están moldeados a su propia historia, a su propia crianza, a lo que ha aprendido en su propia vida, a sus propias experiencias, las personas con las que se relacionan, los trabajos que ha tenido, los conocimientos que ha adquirido. Todo eso va moldeando poco a poco la propia experiencia humana y la propia mente humana. Ten en cuenta que la comprensión emocional, la empatía y la creatividad, por ejemplo, siguen siendo habilidades que son exclusivamente humanas. Son cosas que no va a poder sustituir una máquina, porque como te digo, esa capacidad de comprender realmente lo que hay detrás es algo tremendamente complicado. El coger a cada persona, tú piensa por un momento, tú que estás escuchando, que estás viendo esto, piensa por un momento que tú no te pareces ni en un 3% a cualquier otra persona del mundo que conozcas, porque solo tú tienes tus creencias, tus vivencias, tus emociones, tus sentimientos, tus experiencias, tu crianza, tus conocimientos. Solo tú tienes eso. De los más de 6.000 millones de personas que somos en el mundo, solo tú tienes eso. De ahí, y en algún otro episodio del podcast lo hemos comentado, de ahí lo absurdo que es caer en comparaciones con otras personas. Ese es otro tema para otro episodio. Pero imagínate si eres injusto cuando te estás comparando con otras personas, si hay 6.000 millones de personas en el mundo y ninguno de nosotros nos parecemos. Por lo tanto, yo creo que mucho tendría que aprender esa inteligencia artificial para realmente sustituir un trabajo como el mío. Sí que creo, y repito, que puede ayudar, que puede muy bien, puede hacer mucho bien para el análisis de datos, de patrones, de correlaciones, de organizar las cosas. Yo creo que para eso va a ser un complemento, va a ser una ayuda, va a ser un plus que nos va a ayudar mucho a los profesionales de la salud mental, a los psicólogos, a encontrar quizás relaciones o detallitos que se nos pueden escapar, porque somos seres humanos y como todos, pues tenemos nuestras fallas y no siempre podemos estar al 100%, y a veces pueden haber cositas pequeñas que se nos escapen, pues nos puede ayudar precisamente a eso, a que esos detalles que, como bien sabes, la virtud está en los detalles, no se nos escapen para poder dar el mejor tratamiento y ayudar de la mejor forma posible, la más efectiva, la más rápida y la más potente a todas aquellas personas que deciden confiar en profesionales como yo para transitar, para trabajar ciertos aspectos de su vida, de su propia persona, que quizás nos están acabando de cuadrar o que simplemente quieren trabajar en su bienestar. En resumen, si bien es cierto que la inteligencia artificial está transformando la forma en la que trabajábamos en psicología, es poco probable que reemplace por completo a los psicólogos, porque como te decía, hay muchas habilidades, la empatía, la comprensión emocional, la conexión, la vinculación, todo eso no lo puede hacer una máquina. La inteligencia artificial tiene el potencial, y aquí estoy totalmente de acuerdo, de mejorar nuestra propia práctica y obviamente siempre que lo utilicemos de manera ética y reflexiva. ¿Por qué? Porque al final de nada sirve todo lo que hacemos, todo lo que compartimos, todo lo que decimos, si no hay una base ética importante, si no hay una base de valores importante. Sin eso, que precisamente yo creo que es lo que más nos define como seres humanos, si eso no lo tenemos de entrada, de nada sirve que entremos en debates de si la inteligencia artificial puede ayudar, si no partimos de la base de que tenemos que tener una ética y unos valores, toda esta discusión carece de sentido. Lo que no carece de sentido es darte las gracias por escuchar este episodio del podcast Emotivamente. Si tienes cualquier duda o consulta o te gustaría trabajar algún aspecto de tu vida
echa un vistazo a mi página web, marcrodri.com, o escríbeme un correo a contacto@marcrodri.com y estaré encantado de echarte una mano. Si me estás escuchando en Spotify, muchísimas gracias y deja tu reseña de 5 estrellas. Si estás en YouTube, un placer verte de nuevo. Deja tu me gusta, un comentario y suscríbete para no perderte los nuevos episodios. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una estupenda semana y nos escuchamos y nos vemos el martes que viene. Te mando un fuerte abrazo.